Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 26 de febrero del año 2014. Hay sin duda muchos temas en el marco internacional. Está la crisis que se está viviendo en Ucrania, está la crisis que se está viviendo en Venezuela y está la crisis de Siria, que en este momento son los puntos neurálgicos del escenario internacional. Sin embargo, yo preferiría abordar en esta ocasión, en el plano internacional, el tema de Ucrania por las implicaciones que en el escenario internacional se van a producir. Para hablar del tema de Ucrania, tenemos que hablar de una realidad que comienza a cobrar cada vez mayor fuerza en el mundo, el dominio de las corrientes geopolíticas en estos entornos internacionales. La geopolítica es la ciencia que estudia la historia a partir de los espacios geográficos. Entonces, los lugares, los territorios se vuelven importantes, se vuelven los territorios dominantes, se vuelven los territorios críticos a partir precisamente de su ubicación geográfica. Históricamente se habla de pivotes geoestratégicos en torno a los cuales ha venido girando la historia de la humanidad. Uno de estos pivotes geoestratégicos, por ejemplo, es el Medio Oriente. La historia de la humanidad, como la conocemos, 5000 años antes de Cristo, nace en esta región de Mesopotamia y se extiende la primera civilización del mundo en esta área, que desde entonces hasta nuestros días inevitablemente ha estado presente en los acontecimientos históricos más sobresalientes. Otro de los pivotes geoestratégicos es el Cáucaso. El Cáucaso es este cinturón de tierra que ha servido de puente para unir el mundo asiático con el mundo europeo. Hoy el Cáucaso sigue siendo un pivote geoestratégico porque si bien ya no es el puente a través del cual cruzan las migraciones, sí es el puente a través del cual el gas que se está convirtiendo en el energético de los nuevos tiempos alcanza sus posibilidades de salir de los pozos hacia los lugares de consumo. Y por otro lado, junto al Cáucaso y como uno de los factores que ha servido de barrera, pero ha servido también de punto de acercamiento entre el mundo asiático y el mundo europeo, se encuentra Ucrania. Ucrania es un territorio donde existen vastas planicies y que se encuentra rodeando una parte importante del llamado Mar Negro. Este Ponto Euxino, este mar generoso, como le llamaban los griegos, que fue el punto de inicio del gran desarrollo de la economía de Europa cuando los griegos lo descubrieron, sigue siendo hasta nuestros días uno de los puntos neurálgicos. Y por otro lado, los grupos humanos que vivieron en las costas de este mar crearon toda una cultura de la cual se sienten orgullosos los actuales integrantes de Ucrania. Desde la época de la Unión Soviética existía ya un instituto para la investigación histórica de Ucrania porque se consideraba que era uno de los lugares con mayores
hallazgos, con mayores recursos para explicarse el desarrollo de tantos y tantos fenómenos de crecimiento que se dieron en esta zona. Ucrania es también la patria de los cosacos, es el lugar en donde las planicies enormes facilitaron el surgimiento de los grupos humanos que a caballo se adueñaron de esos territorios, y todos hemos visto alguna vez una imagen de un cosaco. Estos hombres que representan el nacionalismo más profundo de este pueblo fueron los rivales, fueron los contrincantes de todos aquellos que ocuparon el territorio, fueron los contrincantes de los caballeros teutónicos que hacia el siglo XII y XIII intentaron la conquista de la ciudad de Kiev, de la misma manera que serían los contrincantes después de los grupos eslavos que intentaban dominarlos. Ucrania es el granero de esta región. En las estepas de Ucrania se cultivan los granos que le dan alimentación a una buena parte de Rusia y a los países vecinos como son Rumania y Bulgaria, incluso la propia Hungría tienen acceso a estos productos. Desde la fundación de la Liga Hanseática, siglo XIII, que es el primer experimento exitoso de alianza de ciudades, fenómeno que hoy está ocurriendo de nuevo, la ciudad de Kiev fue sin duda uno de los pilares para el desarrollo de este proyecto, lo que nos presenta en la historia a Ucrania como una entidad con identidad propia, con riquezas propias, y que además por su ubicación geográfica es uno de los pivotes geoestratégicos del mundo europeo. Esto es importante aclararlo para comprender por qué se están provocando los problemas que estamos viviendo en esta región. No es indiferente el que gane una facción o gane la otra, porque las consecuencias en el orden geopolítico sin duda serán absolutamente diferentes si es Rusia la que vuelve a imponer su voluntad en la zona o si son los nuevos estados independientes los que pueden defenderse. Lo que está en juego en Ucrania puede resumirse básicamente en 5 grandes temas, 5 grandes rubros que tienen que quedar aclarados en medio de estas tensiones. El primero tiene que ver con la propia autosuficiencia de Ucrania. Lo que está en juego en este momento es si el Estado ucraniano tiene posibilidades de mantenerse o no. Si la soberanía de los ucranianos tiene valor, será la facción de Lidia Timoshenko la que finalmente marque quién debe gobernar en este país. Si es la línea de Putin, el expresidente ahora que ha renunciado seguramente retornará y volverá a imponerse en este territorio. Hoy en el mundo, en la posmodernidad, nos encontramos con que después del derrumbe del muro de Berlín y después de la caída del bloque de la Unión Soviética por implosión, los territorios que constituyeron obligatoriamente la Unión Soviética, entre ellos Ucrania, intentan desesperadamente presentarse como naciones viables.
La realidad de algunos de ellos hace dudar de que esto sea posible. Su pequeñez, la ubicación geográfica en la que se encuentran, el estar rodeados por aliados de Rusia, todo esto pesa mucho para crear una corriente de simpatía a favor de los rusos que tiene mucho de búsqueda de intereses personales, es una amistad convenenciera, porque los productos de estos territorios, si no son comprados por Rusia, no hay quien los compre, es decir, los mercados se vuelven para ellos inaccesibles por su pequeñez y por la ubicación geográfica que tienen. Rusia, por el contrario, tiene una frontera muy próxima, tiene recursos, si no ilimitados, pero cuando menos suficientes para poder atender estos mercados, y países como Tayikistán, Uzbekistán, se encuentran presionados precisamente porque los rusos, sabiendo que los tienen atrapados por la vía de la comercialización, les suspenden las compras de los productos fundamentales que se producen en esos países, y en ese momento los estrangulan. Georgia es uno de los países que en fecha reciente ha tenido también una confrontación con Rusia, pero en la confrontación de Georgia se está presentando un fenómeno inquietante, y es el fenómeno de la mezcla del nacionalismo georgiano con el fundamentalismo islámico, que poco tiene que ver con el nacionalismo propiamente dicho, pero que se suma a esta confrontación que existe entre los nacionalistas georgianos con los rusos para llevar a cabo atentados que han resultado de enorme impacto en el escenario europeo, en donde estos hechos se consideraba que quedaban prácticamente abolidos en esta región. De todos los territorios que existen en el área de la que estamos hablando, el que tiene la mayor extensión es el territorio de Ucrania. El territorio ucraniano, decíamos, tiene riquezas, el territorio ucraniano tiene recursos, el territorio ucraniano tiene muchos elementos que prácticamente le hacen enormemente apetecible. Uno de los puntos débiles de los nuevos países emergentes después de la caída del muro de Berlín y del derrumbe del bloque de la Unión Soviética es la extrema debilidad de sus organismos políticos, sobre todo la debilidad que tienen los partidos políticos que se están de alguna manera inventando, porque Ucrania, desde la época de la Revolución Rusa, estamos hablando casi ya de hace 100 años, desde esa época hasta nuestros días no había tenido la presencia ni de partidos políticos ni de instituciones políticas autónomas. El único partido vigente fue el Partido Comunista, y el Partido Comunista negó la existencia de organizaciones políticas que no fueran las que representaba esta ideología. Por eso, ahora que Ucrania alcanza su independencia, alcanza su plenitud como nación, como Estado, los rusos están tratando de violentar esta situación para precipitar una crisis interna que demuestre ante el mundo la debilidad de las instituciones, y por lo tanto se acepte que los pequeños territorios que quedaron independientes cuando se derrumba la Unión Soviética tienen que regresar a formar parte
de Rusia, aunque ya no sea con las características que tenía la Unión Soviética. Putin ha planteado de manera muy concreta este tema y ha señalado que él no pretende revivir la Unión Soviética, que él lo que quiere es crear una alianza semejante a la Commonwealth británica, es decir, un acuerdo de los países para depender políticamente de Rusia y económicamente de Rusia, pero mantener su autonomía para la designación de sus autoridades, es decir, ser capaces de elegir por sí mismos a sus autoridades y tener toda una serie de libertades que garantizarían que su identidad sería respetada. Planteado por Putin, el asunto a muchos no les suena creíble, en tanto que los discursos de este personaje han sido debatidos en muchas ocasiones, porque el hombre juega con un lenguaje que es seductor, pero en el orden práctico dicen que sigue teniendo las maneras, los modos y los recursos que tenía como dirigente de la KGB, es decir, aplastar al de enfrente cuando éste se le opone. Por otro lado, Putin ha revivido la antigua KGB, ya no le llama así, pero el organismo tiene un rol importantísimo en los acontecimientos últimos de Ucrania y fue esta línea manejada desde Moscú la que finalmente confrontó a los ucranianos en esta revuelta, protestando por la intervención de los rusos que insistían en demostrar la incapacidad de los ucranianos para salir adelante. El segundo punto que resulta en juego en esta crisis de Ucrania es el futuro de Rusia como Estado-nación también. Si los partidos políticos no existían en Ucrania, en Rusia tampoco existían los partidos. No había más que un partido, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, y fuera de este no había alternativas. Caído el Partido Comunista, y Putin ha sido sumamente cuidadoso en mantenerse al margen de una alianza con los intentos de revivir a este partido, el resto de las instituciones en Rusia, como en los países satélites, es también sumamente endeble, sumamente débil, es un elemento que se puede fragmentar con bastante facilidad. Por otro lado, yo creo que Rusia ha sufrido uno de los procesos más inquietantes en el escenario europeo, porque en un lapso de tiempo muy corto, los grandes capitales que se han venido formando son el resultado del manejo del mercado negro, son el resultado del manejo de las mafias rusas que han venido creciendo en importancia, y todo esto habla de que la identidad misma de Rusia también está en duda, en tanto que los organismos que deberían representarla están manejados por intereses que son identificados por la sociedad como provenientes de los grupos criminales. Uno de los capitales más grandes de Rusia, su director tuvo que ser internado en la cárcel, acusado precisamente de estar lavando el dinero de estas mafias que han venido creciendo en influencia y poder en esta zona. Por lo tanto,
no solamente son los países pequeños, los Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, los que están en riesgo, ni solo Ucrania, que desde luego no es de los pequeños, es un país de muy buen tamaño, no solamente Ucrania y los pequeños, sino también Rusia se encuentra en este momento en medio de este problema. Una de las analistas europeas sobre el tema de Ucrania decía que Ucrania tiene la maldición de la geopolítica, porque precisamente la ubicación de su territorio le hace apetecible por todo aquel que quiera extender su imperio por esta zona. El tercer factor que está en juego es el futuro político de Vladimir Putin. Esto, dentro del escenario geopolítico, es un acontecimiento que parece secundario, pero que está en el eje de las decisiones. Putin, que parecía, dentro de los políticos que sobrevivieron a la hecatombe del derrumbe de la Unión Soviética, parecía el menos cercano a tener una presencia importante en la reconstrucción del país, precisamente porque había sido uno de los actores importantes en la KGB, uno de los jefes de la KGB. Resulta que ha venido creciendo en su popularidad y ha venido convenciendo a muchos rusos de votar por él, porque el hombre tiene una gran voluntad, una gran capacidad para planear las cosas, tiene además una mente muy práctica, sabe cómo resolver muchos problemas, tiene recursos. Este es uno de los puntos que le han cuestionado, de dónde saca los recursos, pero el hombre tiene recursos y ha logrado lo que parecía un sueño imposible, la reconciliación entre su figura y la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa, en el momento en el que se derrumba la Unión Soviética, brinca al estrellato porque una enorme cantidad de rusos en ese momento hablan de que nunca han perdido la fe, de que se han mantenido cercanos a su iglesia, y la Iglesia Ortodoxa rusa inicia un proceso importante dentro de la reconstrucción de este país, que ha sido estudiado y ha sido expresado en un extraordinario libro de Jan Meyer sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, una publicación muy reciente de Jan Meyer, en donde él va explicando no solamente el papel histórico de la Iglesia Ortodoxa, sino sobre todo qué papel ha jugado la Iglesia Ortodoxa en esta reconstrucción, en este momento de Rusia aliada con Putin. Por lo tanto, Putin resulta el hombre ideal para los antiguos simpatizantes del Partido Comunista, que lo ven todavía como el jefe de la KGB. Resulta un hombre representativo de la nueva generación de políticos, porque él ha creado una estructura política independiente del antiguo Partido Comunista. Putin se ha manifestado además como defensor de muchas libertades. Ha tenido también declaraciones que han provocado, particularmente a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, no hace un mes, una respuesta muy agria en contra de Putin por su campaña en contra de los homosexuales en Rusia. Y la actitud de Putin ha sido también denunciada por los grupos feministas radicales. Pussy Riot ha hecho 2 o 3 demostraciones en contra de Putin, precisamente en una ceremonia religiosa,
lo que le dio a Putin el pretexto para meter a las integrantes de este grupo. Como ustedes saben, a 2 de ellas las metió en la cárcel, aunque ha tenido finalmente que soltarlas por la presión internacional. Hoy la pregunta que se están haciendo no solo los ucranianos, sino los rusos, es si Putin logrará finalmente obtener una ventaja de los acontecimientos recientes en Ucrania, o Putin tendrá finalmente que relegarse en la política rusa y dejar que Medvedev sea finalmente el que realmente gobierne este territorio. Como una cuarto punto que está en juego, en esta región de Ucrania se está poniendo a prueba el poder y la capacidad de convocatoria de la Unión Europea. Es decir, el tema de la Unión Europea no es un tema secundario, es un tema capital. Decíamos, Ucrania históricamente ha sido identificada como un pivote geoestratégico. Ahí ahora vuelve a recuperar esta posición y nos demuestra que si la comunidad europea logra imponer sus puntos de vista y sus argumentos en Ucrania, y la línea de Lidia Timoshenko se hace alianza con esta, entonces la comunidad europea opacará sin duda alguna a Rusia y la figura de Putin se deteriorará y Rusia quedará como no desaparecerá, porque Rusia tiene elementos propios de valor, pero Rusia sí quedará colocada como un país de segunda categoría en este territorio. Como ustedes saben, el problema de las últimas semanas en Ucrania nace a partir de la discusión sobre si estuvo bien o estuvo mal la relación que se estaba buscando del gobierno con la Unión Europea, en la que por consejos de Putin la unión no se da, sino se rechaza, y esto despierta las manifestaciones populares que finalmente echaron al gobernante del territorio. Y como el último punto, el tema que se está planteando es si las manifestaciones populares son capaces de cambiar una realidad política que ha sido validada por los organismos que conforman el modelo democrático. Esto es uno de los temas que se han venido planteando los politólogos en la academia desde la llamada primavera de Egipto, la primavera de Libia, la primavera de Túnez, la primavera de los países del norte de África, y ahora en el tema de Ucrania, pero esto está rebotando también en las manifestaciones que se están generando en Venezuela, y entonces uno se pregunta si también en Venezuela este fenómeno producirá efectos. Y si produce efectos en Venezuela, tendremos que preguntarnos si las manifestaciones populares que hemos estado viendo en otros lugares, comenzando por nuestro país, también tendrán a la larga esta posibilidad de modificar decisiones avaladas y respaldadas por las instituciones de la democracia. Este tema finalmente lo manejaremos en la semana próxima. Pasamos entonces al tema de la política nacional, y en el tema de la política nacional creo que aunque existen varios temas que pudiéramos comentar, el más importante es sin duda la maniobra a través de la cual se captura al Chapo
al Chapo Guzmán, y se desencadena toda una serie de comentarios, de declaraciones y de opiniones. Desde hace un largo tiempo, 13 años, la figura del Chapo se había vuelto una especie de figura legendaria. Se hablaba de él como uno de los jefes del narco que había sido capaz de fugarse de un cerezo de alta seguridad en donde teóricamente estaban vedadas hasta las visitas, y sin embargo el hombre había salido, se hablaba al principio, oculto en un carrito donde iba ropa sucia y se había escapado. Hoy él corrige esta versión y dice que los custodios le proporcionaron un uniforme con el que le permitió salir caminando de la institución sin ningún problema. Como fuere, la figura del Chapo se había presentado como una figura que estaba perseguida y sobre la que había un ofrecimiento de recompensas para quien denunciara en dónde se encontraba en Estados Unidos de $7 millones, es decir, una cantidad más que tentadora para que alguien de los que formaban su entorno se identificara con las autoridades y lo denunciara. Por lo que hasta el momento se ha estado manejando. Ustedes saben que muchas de estas historias, en la medida que pasan los meses, se van aclarando y luego las primeras versiones son muy distantes de la realidad, pero lo que se está diciendo ahora, que no podemos juzgar otra cosa, es que fueron los aparatos de inteligencia los que, rastreando los celulares, finalmente lo ubicaron. El personaje es un personaje que formaba parte del Cártel del Pacífico cuando comenzaban apenas a estructurarse los cárteles en nuestro país. En los últimos 2 días ha habido toda una serie de declaraciones desde columnistas, editorialistas, hasta expertos en el tema que han estado hablando y han presentado algunas reflexiones que a mí me parece que es interesante revisar por las implicaciones que tienen. El juez Baltasar Garzón, que ha estado de visita en nuestro país en un evento organizado por el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, entrevistado por la radio, por Javier Solórzano, y habiéndole preguntado sobre el particular, el juez decía que esta aprehensión tenía su parte, digamos, luminosa y mediática, que es la detención, la presentación del personaje delante de las autoridades, el devolverle a la sociedad la confianza de que el gobierno es capaz de detener a los prófugos a pesar de que durante tanto tiempo habían estado esquivando la captura. Todo esto está muy bien, dice Baltasar Garzón, pero cuidado, porque podemos creer y caer en el error de que con esto se resuelve el problema del narcotráfico, y eso no es así. Dice Baltasar Garzón, uno de los puntos que a mí me inquieta, dice él, respecto de esta lucha contra el crimen organizado, dice, es que los gobiernos no han entendido 2 cosas. Una, que cuando hablamos del crimen organizado estamos hablando de una organización en la que están involucrados todos los crímenes estructurados que existen en el mundo. Es decir, no es la trata de blancas por un lado, el tráfico de órganos por el otro, la pornografía infantil por el otro lado.
Todos forman parte del mismo. Esos son los cárteles. Esa es la nueva estructura del crimen organizado. Y segunda, dice que los gobiernos siguen pensando que la lucha contra estos organismos globalizados se puede llevar a cabo con métodos policíacos del pasado. Dice, y por eso tienen tantísimos fracasos. Algunos de los invitados a esta reunión aquí en la ciudad de Cuernavaca han destacado también que en el momento en el que se produce la desaparición de uno de estos personajes, la propia estructura que se ha venido formando del crimen organizado automáticamente propone un sucesor. Y en este caso sería el Mayo Zambada el que tendría todas las posibilidades de ocupar el puesto, aunque algunos analistas el día de hoy, estaba leyendo la prensa de hoy, algunos analistas el día de hoy suponen que el Azul, otro de los líderes históricos del crimen organizado en nuestro país, pudiera volver a reaparecer para pretender ocupar una posición en este escenario que se está provocando. Otros dicen que los hijos del Chapo son los sucesores más probables. La realidad es que el desencadenamiento de la violencia durante el periodo de el presidente Felipe Calderón se derivó de haber detenido a las figuras capitales que provocaron la inmediata confrontación entre las facciones al interior del propio grupo, y con esto se desencadenaron los acontecimientos que todos conocemos. El crimen organizado ha venido creciendo en la disciplina estructural, precisamente para tratar de evitar las confrontaciones y las divisiones que surgen cuando no hay estos acuerdos disciplinarios. La pregunta que todos nos hacemos en este momento es si el grupo del Chapo Guzmán tendrá la disciplina suficiente para dejar que sea el más apto, desgraciadamente, de los criminales el que maneje este asunto, o si bien serán los pleitos internos los que resuelvan la sucesión, y en este caso sería previsible que nos encontráramos con una especie de ajuste de cuentas interno dentro del grupo, provocado y derivado precisamente del hecho de que ninguno de los grupos estaría por aceptar a nadie en la jefatura que no fuera el que representara a esta facción en particular. Me parece que en ese sentido las experiencias que hemos vivido en los últimos años nos dirían que este es un escenario que no podemos borrar, que no podemos dejar a un lado. Todos los analistas y sobre todo los que desde el extranjero están visualizando los acontecimientos destacan que esta captura es sin duda una medalla para el presidente Peña Nieto. Eso nadie lo cuestiona. Es sin duda en un momento en el que la figura presidencial estaba siendo cuestionada por muchos argumentos. En este momento le presenta todos los factores que le hacen relevante el acontecimiento. El presidente Peña Nieto ha hecho una declaración que a mí me parece bastante sensata. Ha dicho, está bien lo que se ha logrado, pero lo que no podemos es entrar en un triunfalismo. Y me parece que sería una equivocación seriosísima entrar en el triunfalismo. Creo que es muy importante el papel de los medios de comunicación en esto.
y es muy importante porque los medios de comunicación hacen crecer o hacen decrecer las figuras del crimen organizado. Cuando los convierten en personajes de primera página y 8 columnas, automáticamente la figura del de los criminales delante de ciertos sectores de la sociedad brilla. Y a mí me parece que este es uno de los puntos sobre los que tenemos que reflexionar, porque hay un grupo humano dentro de nuestra sociedad que mira con cierta simpatía y al mismo tiempo con un poco de envidia a estas figuras, pensando que con estas categorías que la globalización nos ha venido permeando, en el sentido de que lo único que vale es el dinero, lo único que vale es tener mucho dinero y lo que vale es gozar la vida, no importa que la vida se vuelva corta, si se pueden tener muchas experiencias placenteras. Esto hace que muchos jóvenes se sientan animados a incursionar en la vía del crimen organizado. Por eso yo creo que es importante ubicar en primer lugar la figura de estos personajes dentro de un contexto que es negativo, es decir, no son héroes, no son las grandes figuras de nuestra sociedad, por el contrario, representan los sectores más oscuros de la comunidad en la que vivimos, y esto tiene que quedar claro, sobre todo, insisto, para los jóvenes, porque de otra manera para muchos de ellos resulta enormemente atractivo este papel. Supongo que todos ustedes han percibido el hecho de que los guardaespaldas de el Chapo, prácticamente todos ellos eran desertores o eran personas que habían trabajado para para el ejército mexicano en los organismos de élite, es decir, se suponía que eran las personas más calificadas para defender el país y acabaron defendiendo a un criminal. Esto mismo ya había ocurrido en su momento en Colombia. En Colombia, los diferentes capos de los cárteles de Medellín o de Bogotá estaban protegidos por aquellos que habían sido entrenados para combatir a la delincuencia y para salir en defensa de los representantes legítimos del gobierno. Es algo que llama la atención, pero que nos explica esto que Baltasar Garzón tanto trata de convencernos de que tenemos que estudiar. La globalización ha significado la tecnificación de los organismos criminales. Los organismos criminales han contratado contadores que son extraordinariamente capaces, han controlado y han contratado abogados de primer nivel, han contratado técnicos para la producción de las drogas sintéticas, que son los mejores calificados en las universidades en donde han estudiado. Es decir, todo esto nos habla de que el crimen organizado hoy es un crimen en el que los integrantes están dispuestos a invertir recursos significativos para tener la garantía de que su asesoría fiscal, su asesoría legal, etcétera, los ponga a salvo de las represalias que pudieran tener los gobiernos en contra de ellos en cualquier momento. Las grandes mafias internacionales juegan en esto un papel muy significativo. Particularmente, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, las tres grandes mafias italianas que junto con la mafia rusa
y junto con la mafia china siguen siendo factores clave en el desarrollo de la actividad criminal en el mundo. La Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta, que son los tres ejes de desarrollo del crimen a partir de Italia y que han estado unificando a las diferentes agrupaciones criminales europeas para darles precisamente esta asistencia en el orden técnico, pues sin duda han aportado para estos grupos elementos que los vuelven enormemente peligrosos. Estos grupos han sido capaces, por ejemplo, de contratar desertores de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel. Han sido capaces de contratar los servicios de personas que siguen trabajando en los organismos de seguridad para obtener de ellos la información que les permite evadirse y les permite ubicar sus negocios en áreas que ellos sienten protegidas. Todo esto sin duda nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de que los diferentes territorios en el continente de América nos encontramos en medio de esta batalla y de esta extensión y expansión de los grupos criminales. Y México, y volvemos al tema de la geopolítica, geopolíticamente está ubicado en lo que se llama la rosa de los vientos de la geopolítica. Nos encontramos con la frontera más grande con los Estados Unidos que se tiene en América, o sea, nosotros tenemos la frontera más amplia, tenemos con Estados Unidos los acuerdos comerciales más importantes, tenemos con Estados Unidos una relación que ha sido de altibajos, en momentos ha sido buena, luego se deteriora. Tenemos el contacto y la conexión con el istmo de Centroamérica. Tenemos unos litorales, 10,000 kilómetros de litorales que abarcan el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. Tenemos una figura, nuestro país tiene una figura que parece estar abrazando la zona estratégica de los pozos petroleros en el Golfo de México. Tenemos toda una serie de ventajas y de posibilidades para construir vías de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico y emerger como potencia en los próximos años si somos capaces de entender la lógica de los acontecimientos de la política económica internacional. Todo esto es nuestro país, y también nuestro país tiene históricamente, cuando los cárteles comenzaron a funcionar en Colombia, las dos rutas que ellos establecieron y que siguen siendo operadas por diferentes factores. Uno, la ruta del Pacífico, lo que le da automáticamente a Michoacán y a Guerrero un significado geoestratégico importantísimo, y la otra era Tampico y Matamoros. Allí es donde entra la otra fracción de la geopolítica que va a surtir los grandes mercados del norte, y todo esto estudiado, manejado y diagnosticado por el crimen organizado como factores que tienen que controlar y que les van a servir para acrecentar su poderío por una parte, y por otra les va a dar la oportunidad de mezclarse con los sectores de la política nacional, con todas las consecuencias que eso puede tener. Estas rutas de transporte de la droga,
cruzan a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aunque tengan sus bases geoestratégicas en la costa del Pacífico y en la costa del Golfo, y Puebla no es una excepción. Evidentemente nuestro territorio es parte de esta geopolítica que ellos están estudiando, y sería muy importante que nuestras autoridades entendieran que este desafío que se está planteando ahora puede comenzar a golpearnos a nosotros también. Hasta ahora creo que todos somos conscientes de que con todos los problemas que conocemos estamos muy lejos de las manifestaciones de la criminalidad de otros estados, y creo que deberíamos exigir que nos mantuviéramos así, y es más, que mejoráramos nuestra calidad de seguridad, porque ésta se ha venido deteriorando en los últimos tiempos. Me parece que todos estos fenómenos que se han venido presentando con motivo de la captura de el Chapo Guzmán finalmente están llevando a los organismos de seguridad en nuestro país a comprender las enormes ventajas que tiene el aprender a utilizar la tecnología moderna en defensa de nuestras instituciones. Me parece que sobre esto tendrán que dialogar y tendrán que llegar a acuerdos los gobiernos de los estados, el gobierno federal, para crear estos mandos únicos que hacen falta para enfrentar a un problema que, de desbordarse, puede resultar de consecuencias verdaderamente aterradoras para nuestro país. La presencia de los diferentes cárteles en el territorio, en los territorios de América, ha venido creando todo un fenómeno de transformación en lo que se refiere a la creciente demanda de droga que se está produciendo. Todo lo que nosotros estamos haciendo y hemos venido haciendo desde que los Estados Unidos le pidieron a nuestro país, hicieron un esfuerzo por impedir el tránsito de la droga hacia los Estados Unidos. Todo lo que ha ocurrido desde entonces nos ha demostrado que sirven de bien poco las decisiones de los gobiernos cuando tropiezan con un hecho incuestionable. El mercado de los Estados Unidos sigue creciendo, el mercado de los Estados Unidos sigue demandando, el mercado de los Estados Unidos sigue pagando, y eso es lo que anima y acrecienta el desarrollo de estos grupos que, particularmente de 1988 en adelante, han venido desarrollando una actividad que se vuelve cada vez más y más peligrosa. Sobre este particular, me parece que las demás interpretaciones que se están manejando, que si es el Chapo, que si no es el Chapo, que si es 5 centímetros más bajo, que si no se parece porque tiene bigote, creo que las pruebas que se han venido presentando, incluso en los medios que ustedes representan, se han hecho análisis del rostro, análisis de la persona. Me parece que no hay la menor duda, estamos hablando del mismo personaje, y creo que deberíamos estar contentos porque esto ha sucedido, pero al mismo tiempo deberíamos estar pendientes para exigir que las señales, los signos que comienzan a presentarse, particularmente en el estado de Puebla, de la presencia de algunas de estas personalidades. Pues hay que recordar que el Chapo es detenido a partir de la detención que se hace aquí en la ciudad de Puebla de un personaje
que según dicen estuvo involucrado en el secuestro de Diego Fernández y que ahora resulta que a través de su celular tenía comunicación con el Chapo y con el Mayo Zambada. Entonces, estamos hablando de alguien que está conectado con dos de las figuras claves del crimen organizado y vivía tranquilamente en nuestra ciudad. Me parece que esto es para inquietarnos. Me parece que la opinión en el sentido de que somos un estado tan pacífico que hasta ellos se vienen a vivir aquí no pasa de ser un mal chiste. La realidad es inquietante. Más vale prevenir a tiempo. Me parece que los focos se están encendiendo, los focos amarillos, de que aquí tenemos que hacer algo, y hay que recordar que lo peor que se puede hacer frente al crimen organizado es dejarlo crecer. Cuando crece se vuelve incontrolable. El mejor momento es cuando comienza a aparecer, porque entonces los recursos de la sociedad, los recursos de los gobiernos son suficientes para poderlo frenar, poderlo echar fuera, que creo que es lo que todos los ciudadanos queremos en este país y queremos particularmente en nuestro estado. Pues con esto terminamos nuestro análisis del tema y la semana próxima seguiremos analizando el escenario, posiblemente abordando el tema de Venezuela como el tema fundamental en lo internacional. Muchas gracias.